Jesús llama a personas comunes y corrientes. Pero yo estaba con muchas cosas en mi cabeza, pero quiero partir leyendo lo que iba a leer al último. Estaba ahí sentado y mientras adorábamos al Señor y creo que es bueno leer lo último que iba a leerlo al principio. Así le va a dar más sentido a lo que quiero compartir. Les pido que abran sus Biblias. Abramos nuestras Biblias en Primera de Pedro, capítulo 5, del verso 5 al 7. Primera de Pedro, capítulo 5, el verso 5 al 7. Dice la palabra del Señor. Dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Padre Celestial, pido que esta palabra se haga una habitación en nuestro corazón y que podamos recibirla, Señor. En tu nombre recibimos esta palabra, que podamos aprender y podemos vernos reflejados en lo que tú quieres enseñarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Quien escribe esto es Pedro, el apóstol. Y dice cosas bien interesantes. Dice, jóvenes, le habla a los jóvenes, estén sujetos a los ancianos, dice, y todos sumisos, unos a otros, sujetos, sometidos, unos a otros. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humíllense bajo la poderosa mano de Dios y Él los exaltará cuando sea tiempo. ¿Saben que cuando veo, esta es quizá una de las palabras más conocidas de la carta del apóstol Pedro? Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios y Él los exaltará cuando sea tiempo. Es quizá una de las más conocidas. No sé si lo han escuchado alguna vez, pero yo la he escuchado muchas veces y de hecho me la sé de memoria. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios y Él los exaltará cuando sea tiempo. El apóstol Pedro era un hombre común y corriente, un hombre sencillo, un hombre que a lo mejor no tenía mucha educación. Él era pescador y como pescador era un hombre sencillo, no tenía una gran fortuna, aunque muchos piensan de que porque tenía barco propio, a lo mejor tenía una flota de barcos, pero no es así. La Biblia no muestra ni habla acerca de que tenía algún tipo de posesión o algo por el estilo. Pedro era un hombre sencillo, común, corriente, el cual Jesús lo llamó de una manera muy especial. Él estaba trabajando en su oficio, estaba pescando cuando el Señor lo llamó. Dice en Mateo 4, del 18 y el 19, dice que pasando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y a su hermano Andrés, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo, vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Y en Lucas 5, del verso 1 al 11, habla con más detalle de la forma que Jesús llamó a Pedro.
Dice que Pedro estaba pescando, pero en Lucas capítulo 5, del 1 al 11, los detalles que habla dice que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Los pescadores habían descendido de ella y lavaban sus redes. Entró en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, y le rogó que se apartara de la tierra un poco. Luego, sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud, y cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado, pero en tu palabra echaré la red. Cuando lo hicieron, recogieron tal cantidad de peces que su red se rompía. Entonces hicieron señas a otros compañeros que estaban en la otra barca para que acudieran a ayudarlos. Ellos vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora os haré pescadores de hombres. Trajeron a tierra las dos barcas y dejándolo todo, lo siguieron. ¿Por qué hago esta reseña de esto? No sé. Lo que pasa es que Pedro era un hombre común y corriente. Yo quiero que nos podamos un poquito concentrar en lo que Pedro hizo. O sea, cómo el Señor llamó a Pedro. Cómo el Señor irrumpió en la vida de una persona que estaba común y corriente, que estaba haciendo su trabajo en forma normal, común y silvestre. Él estaba trabajando. Y de repente el Señor le pidió la barca y le dijo, le pidió la barca para poder él predicar. Él con sus amigos estaban lavando las redes. Después de un día de trabajo, de una noche de trabajo, eran como las 12 del día, me imagino, y estaban lavando las redes. Cuando empezaron a lavar las redes, apareció el Señor, le pidió la barca, le pidió que se hiciera un poquito más atrás para poder hablar. Y él empezó a predicar, empezó a hablar. La gente se agolpaba, dice que estaban muy concentrados en lo que Jesús decía, en lo que Jesús hablaba. Y resulta que el Señor terminó de hablar, predicó, habló, le enseñó a la gente. Dijo un discurso quizás característico de lo que el Señor decía, muy que llegaba al corazón, que cambiaba vidas, y el Señor después se da vuelta donde Pedro seguramente lo escuchó. Lo más probable es que Pedro haya estado atentamente escuchando lo que Jesús decía, y cuando el Señor le habla a Pedro responde de una manera afirmativa. El Señor se da vuelta donde Pedro y le dice: boga mar adentro, porque vamos a ir a pescar. Pedro responde como siempre respondemos humanamente, con los pies bien puestos sobre la tierra, y apelamos a la realidad. La realidad era que ellos habían estado pescando toda la noche, y no habían pescado nada, y en esa hora no era hora de pesca, ¿cierto? No era una hora de pescar. Habían pescado, y le dice Pedro: Señor, toda la noche hemos pescado. Trabajamos toda la noche. Y de repente Pedro se queda callado, hay un punto ahí. Se queda callado Pedro y dice: pero en tu palabra echaré la red. Hermano, muchas veces nosotros vamos a la iglesia como Pedro y escuchamos la palabra del Señor. Y tenemos la posibilidad de hacer las cosas de acuerdo a la palabra de Dios, a lo que Dios dice en su palabra, o decir: la realidad es esta, he pescado toda la noche. Pedro dijo: esta es la realidad es otra. Yo he pescado toda la noche y no pesqué nada.
Eso es lo humano, eso es lo real, entre comillas. Y nosotros podemos decirlo, y lo decimos, y muchas veces apelamos a lo real, a lo tangible. Pedro también apeló a lo real, a lo tangible, y dijo, toda la noche hemos pescado. Pero cuando venimos a la iglesia, se dice la palabra, y tenemos la posibilidad de hacer lo que el Señor nos está pidiendo, o simplemente escuchar, decir no, la realidad es otra, y seguir de largo. Hubieron hombres que siguieron de largo. ¿Se acuerdan del joven rico, cuando Jesús lo llamó y le dijo, el joven rico le dijo, Señor, ¿qué es lo que puedo hacer para alcanzar la vida eterna? El Señor le dijo, tienes que hacer esto, todo eso lo he hecho, pero ¿qué más puedo hacer? Entonces vende todo lo que tiene, dáselo a los pobres y tú sígueme. Le dio una palabra, pero él no escuchó esa palabra y siguió de largo. Muchas veces el Señor nos habla una palabra, la palabra de Dios, y si nosotros no la escuchamos, no la hacemos, no la creemos, no la practicamos, pasa de largo la palabra. Esa palabra pasa y no somos capaces de recibir la bendición que viene al hacer la palabra. Pedro escuchó la palabra y dijo, pero en tu nombre, hay un punto ahí, pero en tu nombre voy a obedecer esa palabra. Y él bogó mar adentro y echó la red y se llenó de peces. Obtuvo la bendición porque obedeció la palabra de Dios, la obedeció, lo que estaba escrito, lo que el Señor le dijo, palabra viva, lo escuchó y lo hizo. El Señor cuando Pedro escuchó eso, lo hizo, ¿qué es lo que hizo? Él respondió humildemente y dice que se arrodilló y dijo, Señor, apártate de mí, porque soy un hombre pecador. Yo quise leer acerca de lo que Pedro escribe, de la humildad diciendo, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. La vida de Pedro era un hombre como nosotros, como cualquiera de nosotros. Yo quizá me veo reflejado en la vida de Pedro en muchos aspectos, porque siempre dicen que Pedro era carnal. Pedro era un hombre común y corriente, cometía errores como todos. Es más, cometía más errores, se mostraba más. Él era más impetuoso. Él hacía lo que creía y muchas veces el Señor lo tuvo que reprender. Cuando el Señor lo llama a Pedro y el Señor irrumpe en la vida de Pedro, Pedro empieza un proceso de cambio. Muchas veces nosotros nos justificamos en la vida de Pedro. Dice, pero bueno, Pedro cometió errores, Pedro fue falto de fe. Pedro caminó por el agua, pero se hundió, no tuvo fe. No, Pedro habló, hay pasajes, por ejemplo, hay pasajes donde Pedro habla, en Mateo 15:15, donde Pedro le dice al Señor, explícanos la parábola. Pedro quería saber. Y resulta que el Señor le habla. Hay una parte en la Biblia, hay un versículo, donde el Señor reprende a Pedro. No sé si recuerdan una palabra donde el Señor reprende duramente a Pedro. Pero Pedro vivió muchas cosas con el Señor. Él comenzó siendo llamado de una forma milagrosa. Dios hizo un milagro en su vida. Dios hace milagros en nosotros. A veces a nosotros nos está yendo mal, nos ha ido mal en la vida y Dios nos llama. Tenemos un problema grave y Dios nos llama. En un problema, por un problema sentimental, un problema económico, un problema físico, de enfermedad, de lo que sea. El Señor muchas veces nos llama en un problema. Pedro, en ese momento que Dios lo llamó, él estaba pasando un problema económico, porque había pescado, pero no había pescado nada. Había trabajado y le había ido mal. Había salido a trabajar, a laborar, y no había conseguido lo que tenía que conseguir. Le había ido mal, pésimo.
Tenía que pagar cuentas, tenía que alimentar a su familia, pero no lo había conseguido. No había conseguido peces, no había conseguido nada. Entonces, y el Señor aparece en su vida. El Señor aparece en la vida de Pedro justamente para hacer un milagro de lo que él necesitaba. Recibió el milagro y Pedro reconoció a Jesús. Lo reconoció como el Señor. Lo reconoció como el Hijo de Dios. Dijo, yo soy pecador, esto no depende de mí. A lo mejor muchas veces nosotros decimos, ocurre un milagro, y nosotros decimos, pero si yo lo hubiese hecho continuamente, igual me hubiese ido bien. Si yo hubiese sido metódico en las cosas que hago, me hubiese ido bien, hubiese conseguido salir del problema que estoy. Y a lo mejor es verdad. A lo mejor nosotros estamos pasando un problema y nos ponemos a trabajar, nos ponemos a esforzarnos, buscamos otro trabajo, juntamos los dineros, somos metódicos, y Dios lo hace. O sea, y nos resulta y nos va bien. Y salimos del problema. Puede ser, ocurre. Y va a ocurrir, puede ocurrir. Pero lo distinto es cuando hemos oído la palabra de Dios y obedecemos a la palabra de Dios y somos capaces de reconocer que Dios hizo un milagro, que fue Él el que movió algo y nosotros lo reconocemos. Reconocemos a Dios actuando en mi vida. Reconozco que Dios hizo algo. Cuando eso ocurre, algo cambia. La vida de Pedro cambió. Él fue transformado, fue cambiado y él vivió un proceso de cambio. Él tenía familia, tenía hermano, tenía suegra, tenía familiares. Él era una persona común y corriente. No era como Pedro o como Pablo. Pablo era fariseo, él conocía de la ley, él era religioso. Pablo conocía de la religión, de la fe. Él era instruido en las cosas de Dios. Pedro no. Pedro no tenía idea. Y a lo mejor igual que nosotros, llegó igual que nosotros sin saber nada. Pero hay características de Pedro. Hay un capítulo, una etapa cuando Jesús se transfiguró. No sé si recuerdan el hecho cuando Jesús fue transfigurado. Y dice que apareció Moisés y Elías. ¿Quiénes fueron los discípulos que vieron ese milagro? Pedro, Juan y Jacob. Fue Pedro. Pedro siempre quería estar en los lugares de privilegio. Pedro quería estar ahí. Le gustaba saber. Preguntaba, como leíamos en Mateo 15:15. Señor, enséñanos esta parábola. Señor, yo quiero ir. Yo quiero estar ahí. Pedro era un hombre que le gustaba saber, que le gustaba escuchar. Quería estar en los momentos tremendos con el Señor. No se perdía ningún ayuno, ninguna reunión de oración. No se perdía ningún lugar donde iba a haber un milagro, donde iba a estar el Señor, donde la presencia de Dios iba a manifestar. Él quería estar. No, yo no me lo pierdo, yo quiero estar, yo quiero aprender, yo quiero saber, yo quiero conocer al Señor, quiero estar cerca de Él. Pedro empezó todo un proceso de cambio y en ese proceso de cambio también se equivocó. También se mandó condoritos. Se mandó varios condoritos. Y en una ocasión, por ejemplo, en Mateo capítulo 9, del capítulo 13 al 23 dice, capítulo 9, verso 13 al 23. Dice, al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él le preguntó, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no la dominarán. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijeran que él era Jesús el Cristo. Hasta ahí voy a leer.
aquí ocurre un hecho, quizá uno de los más sorprendentes. Pedro confiesa, reconoce y confiesa. Aquí hay un hecho que es un reconocimiento y una confesión. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No significa que esto no tiene nada que ver con que Pedro fue el primer papa. Eso es una herejía. No lo dice la Biblia. Pedro, el Señor dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sobre cuál roca? ¿Sobre Pedro, la persona de Pedro? No, sobre la revelación que Pedro recibió. Sobre la revelación que Pedro recibió, Dios edifica la iglesia. La iglesia de Jesucristo está fundada sobre la revelación. Pedro reconoció a Jesús y lo confesó. Tú eres el Cristo. Cuando nosotros reconocemos y confesamos a Jesús como el Señor de nuestras vidas y podemos reconocer que en Él hay salvación, que en Él está la vida, y lo predicamos y lo anunciamos, eso es la iglesia. Así se fundamenta la iglesia. Ese es el fundamento de los apóstoles. Reconocer a Jesús como el único camino de salvación. Reconocer a Jesús como el Señor. Y Pedro lo reconoce y el Señor le dice, bienaventurado Pedro, porque esto no es revelación humana. Esto no se puede recibir humanamente, porque yo soy inteligente y medito, pienso, tomo un versículo de aquí y de allá. Entonces, no, esto es una revelación de Dios. Dios nos revela que Jesús es el Cristo. Y Pedro fue lo primero que le fue revelado esto. El apóstol. Por eso la Biblia habla que la iglesia es fundada sobre la revelación de los apóstoles. Los apóstoles tienen la revelación y los apóstoles revelaron a Jesucristo. El apóstol Pablo, los que escriben, los que enseñaron, y los apóstoles son los 12 apóstoles. Y el fundamento es la palabra. No hay más fundamento. De repente le aparecen por ahí ciertos, entre comillas, apóstoles. Y yo digo, los apóstoles son los que tienen el fundamento de la palabra. Y aparecen por ahí apóstoles, yo no sé qué fundamento no oponen. Pero el apóstol Pedro, él tuvo esa revelación. Grande la revelación. Yo creo que muchas veces nosotros hemos recibido revelación de Dios. Y mire lo que pasa. Después, dice que el Señor mandó a sus discípulos que a nadie le dijera que Él era Jesús el Cristo. Y dice que desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho a mano de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Empezó a pasar algo. Jesús empezó a decirle a los discípulos, ¿saben qué? A mí me van a tomar los fariseos, los escribas, y me van a matar. Yo voy a tener que morir. A mí me van a matar. Dice en el verso 22, entonces Pedro, el mismo Pedro que había dicho, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. El mismo Pedro que caminó por las aguas. El mismo Pedro que el Señor lo llamaba para transfigurarse, tomándolo aparte, lo tomó, a ver, Señor, ven. Y comenzó a reconvenirlo, diciendo, Señor, ten compasión de ti mismo. De ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Porque no pones la mira en las cosas de Dios. Mire lo que le dijo el Señor a Pedro. Pedro, no pones tú la mira en las cosas de Dios, sino que en las cosas de los hombres.
Hermano, ¿cuántas veces nos ha pasado a nosotros? Que nosotros ponemos la mira en las cosas humanas, en lo terrenal, en las cosas que perecen. Y no ponemos la mira en las cosas de Dios. Por eso yo me veo tan reflejado en Pedro. Porque muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Nos pasa lo mismo. Ponemos la mirada en las cosas humanas, en la realidad. No, pero es que pesqué toda la noche. Todavía le quedaba. ¿Se dan cuenta? Le quedaban muchas cosas a Pedro que cambiar. Le quedaban muchas cosas a Pedro que ser cambiado, que ser transformado. Pero él estaba en un proceso de cambio. No podemos justificar nuestra vida diciendo, ¿y cómo Pedro? Pedro conoció al Señor, anduvo con Él y cada vez siempre se mandaba ciertos numeritos. Pero no es así. O sea, es verdad, pero Pedro iba cambiando, iba siendo transformado, iba siendo renovado. Dice que Pedro ponía las cosas, la mira en las cosas de Dios, de los hombres y no de Dios. Pedro, hermano, dice que Pedro siempre ponía las cosas, tenía su cartita bajo la manga. Era igual que nosotros, o nosotros somos igual que él, no sé. Pero siempre se guardaba algo, por si acaso. Él creía que el Señor era el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Pero por si acaso andaba con un sable, con una espada, por si acaso. Porque a veces así somos. No, si Dios va a hacer un milagro, como hablábamos el otro día, el Señor va a hacer un milagro, va a hacer un milagro. Oremos. Señor, sana al niño y sánalo, te lo pido en el nombre de Jesús. Tu palabra dice que pondremos las manos sobre los enfermos y se sanarán. Aleluya, gloria a Dios, amén. Oye, pero por si acaso poner una calita para que se le baje la fiebre. Andamos andamos ahí decimos una cosa y creemos, pero por si acaso andamos con una espada. ¿Sí? El Señor le había dicho, Pedro había visto la gloria de Dios, pero andaba con una espada, hermano. ¿Sabían ustedes que Pedro andaba con una espada? Dice que andaba con una espada en el cinto. Porque todavía no había, él estaba en un proceso de cambio, él estaba siendo transformado, estaba siendo cambiado, pero todavía tenía que renunciar. Él todavía no podía decir, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando sea tiempo. Él no lo podía decir todavía, porque todavía no había pasado el proceso. Cuando llegó un momento, y llega un momento en la vida de todos los hombres y de todos los cristianos, en que tenemos que pasar un proceso, el tiempo, el momento, el aquí, el ahora, cuando somos confrontados por el Señor y tenemos que definir quiénes somos, qué somos delante de Dios. Hay un momento que es tremendamente dramático en la vida de Pedro. El Señor estuvo en la última cena, en la cena del Señor, estuvo con los discípulos y resulta que Pedro, el Señor le dice, el Señor le dice, Señor, yo nunca te dejaré. Y dice, Pedro, tú me negarás. Antes que el gallo cante, 3 veces me negarás. Y Pedro dice, jamás te negaré, Señor. Y quiero que leamos ese relato. Dice, hay 2 partes, pero creo que la de Marcos lo relatan todos los evangelios, pero el relato de Marcos me parece. No es el de Marcos, el de Juan entonces. Cuando el Señor dice que Pedro lo negó,
estaba en el patio. Espera. Lucas. Hay tres relatos, pero hay uno en especial donde... ¿Ah? Lucas, aquí está. Ahí está, en el 50. Ya, en el 61. Dice, vamos a leer del 54 en adelante. Y prendiéndole le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. El Pedro que dijo que nunca lo iba a abandonar, que nunca lo miraba y lo seguía de lejos, como escondido. Habiendo ellos encendido el fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos, no, ahí, viola, escondido, viendo la oportunidad, como luchando, diciendo, yo dije que no lo iba a abandonar, pero que no me calle, que nadie me vea, así, escondido, así medio agachadito, seguramente con un capuchón acá, que nadie me vea, y ahí luchando, si me voy, así total, no, pero yo voy a seguir acá, y ahí estaba seguramente con la lucha. Esto no lo dice aquí la palabra, pero uno quiere reflejar, porque a lo mejor yo lo haría así, a lo mejor yo lo dije, así que tengo que estar. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndolo otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro le dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé qué dices. Y enseguida, mientras todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que había dicho, antes que el gallo cante, me negará 3 veces. Y Pedro, saliendo, lloró amargamente. Imagínense la escena. Ahí estaba el Señor, lo estaban juzgando, lo estaban condenando, y Pedro negándolo, y el Señor de lejos. Y seguramente el Señor tenía, entre medio de toda la multitud y del murmullo, Jesús tenía puesto el oído en su discípulo. El Señor le había dicho a Pedro, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he orado para que tu fe no falte. Y seguramente el Señor estaba orando en su corazón, que esto no lo haga, que esto no destruya a Pedro, que esto no lo destruya. Seguramente en ese momento, pasando todo el dolor, el Señor estaba orando por Pedro. Dice, porque yo he orado para que tu fe no falte. Y Pedro lo niega. Y dice que en un momento se cruzaron sus miradas. Miró al Señor y el Señor se dio vuelta a mirarlo. Y en ese momento debe haber sido terrible para Pedro. Yo creo que siempre ocurre en nuestra vida en que tenemos que tomar una decisión y tenemos que definir nuestra vida. Y a veces el Señor nos confronta y nosotros fallamos, nos caemos, nos equivocamos. Tenemos que hacer la voluntad de Dios, pero no la hacemos. Y caemos y pecamos y defraudamos a Dios, deshonramos la voluntad de Dios. Pecamos, cometemos un pecado a veces terrible, horrible. Caemos en pecado. Y en ese momento, como que nos queremos esconder del Señor, pero sabemos que el Señor nos está mirando. Sabemos que Dios nos mira, que Dios está ahí y nos mira fijamente. ¿Qué debemos hacer en ese momento? Dice que Pedro lloró amargamente. Lloró. Y seguramente estuvo 3 días llorando. El Señor fue crucificado. El Señor murió en esa cruz.
Y Pedro se quedó con el dolor amargo de que pudo haber sido crucificado juntamente con el Maestro, pudo haber pasado el mismo sufrimiento, pudo haberlo acompañado en el mismo sufrimiento, en el mismo dolor, y no lo hizo, sino que falló, no lo hice. Después pasaron los días y Jesús resucitó. Y hay una palabra en la cual le dice, va María Magdalena a la tumba del Señor y le dice el ángel, dile a los discípulos y a Pedro, especialmente a Pedro, que había resucitado. Especialmente a Pedro le dice el Señor que él había resucitado y le manda un mensaje. Aquí Pedro, yo creo que, porque los discípulos no creían que el Señor había resucitado, estaban con la duda. Sí lo dijo, pero irá a ser. Porque muchas veces tenemos la duda. Muchas veces creemos la palabra de Dios, y si no, pero ¿y si no se cumple? No, si yo creo con todo mi corazón, pero ¿y si no pasa nada? ¿Y si el Señor no lo hace? Porque Dios también hay, y empezamos con toda una argumentación, y seguramente los discípulos también estaban en lo mismo. Bueno, sí, el Señor puede resucitar, el Señor hizo gran, pero ¿y si no lo hace? Y ahí estaban los discípulos. Pedro dice que Pedro salió corriendo, dice que fue a ver la tumba. Y en Juan capítulo, en el último capítulo, dice que estaba Jesús en la orilla y estaban pescando. Imagínense cómo debe haber sido la decepción, la desilusión, la angustia, la depresión que vivieron los discípulos, que volvieron al mismo lugar donde habían caído, o sea, de donde el Señor lo había sacado. Volvieron a pescar, volvieron al mismo oficio, volvieron atrás, ¿no les pasa que a veces cuando estamos deprimidos, cuando tenemos una pena, como que siempre buscamos refugio en el pasado? Vamos a esos lugares donde sentimos algo rico, algo bonito. Seguramente a los discípulos les pasó lo mismo. Empezaron a buscar refugio en aquellas cosas que antes volvían a hacer. Y dice que estaban pescando y el Señor los llama. Los llama de la orilla y uno de los discípulos dice, es el Señor. Dice que Pedro se sacó la ropa y fue y nadó y llegó hasta donde el Señor. Y ahí es donde viene la restauración. Ese proceso termina o comienza ese tiempo de restauración de la vida de Pedro cuando Pedro le dice, el Señor le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, sí, Señor. Pedro le dice, sí, Señor, te amo. Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Te amo. Apacienta mis ovejas. Y por tercera vez le dice, nuevamente, una vez por cada vez que negó al Señor, le preguntó, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le contesta, ya no con la cabeza. No le contestó intelectualmente, no le contestó emocionalmente, le contestó del corazón, le contestó con la verdad, le contestó no con argumentos. Le dijo, Señor, tú todo lo sabes, tú sabes si yo te amo, yo no puedo hacer nada. Eso a mí me conmueve tanto, hermano. Dios nos conoce, Dios sabe cuando nosotros nos arrepentimos de verdad. Pero Dios quiere que nosotros seamos sinceros con Él. Yo creo que en ese mismo momento cuando Pedro le dijo, Señor, tú todo lo sabes, todo lo sabes. Todos los condoros que yo me he mandado, todos los errores que me he mandado, todos los pecados, tú todo lo conoces, tú todo lo sabes. Tú sabes que yo te amo. Que a pesar de todo eso, yo te amo. Que a pesar de todas mis culpas, de todas mis faltas, yo te amo.
Y el Señor lo restaura. Y empieza un proceso de restauración de la vida de Pedro. Y él puede llegar a escribir esto. Humíllense, humíllense, dice. El consejo de un hombre que vivió con el Señor, que estuvo con Él, que caminó con Él, que vivió cosas grandes, tremendas con Él, que lo negó 3 veces. En una ocasión Pedro le cortó la oreja a Malco, uno de los guardias que fue a arrestar a Jesús. Y Jesús le restituyó la oreja, dice uno de sus evangelios. Y le dice, Pedro, si yo quisiera mandaría millares de ángeles a salvarme. Y le dice, Pedro, el que a hierro mata, a hierro muere. Fue la última enseñanza que le dijo el Señor a Pedro. Fue la última enseñanza. Le dijo, parafraseando, le dijo, Pedro, si tú cometes estos errores, estos mismos errores te van a destruir. Pedro, si tú sigues haciendo estas faltas, si tú sigues cometiendo estos pecados, estos mismos pecados te van a destruir. Y muchas veces, hermano, nosotros cometemos pecado tras pecado y lo seguimos cometiendo, pero esos mismos pecados nos destruyen. Por eso nosotros tenemos que dar un vuelco en nuestra vida. Como Pedro dio un vuelco y llegó un momento en que a lo mejor él era muy hablador. Él era bueno para hablar. Y esas mismas palabras, porque era bueno para hablar, lo traicionaron. Eso mismo que dijo, no, yo nunca te traicionaré, yo jamás, yo iré a la muerte contigo. Y después anda, no, yo no lo conozco, no sé, no lo he visto. Él era así. Y esa misma forma de ser podía traicionar la vida de Pedro y podía hundir a Pedro. Nosotros somos así, muchas veces somos así, yo digo, soy así. A mí me pasa eso, también. Pero el que a hierro mata, a hierro muere. Si tú sigues, si nosotros seguimos en la misma conducta, esa conducta nos va a destruir. Ese pecado nos va a destruir, ese pecado nos va a matar. El que a hierro mata, a hierro muere. Pero Pedro tuvo el gran privilegio de cambiar su vida. Y llegó a decir, humíllense, humíllense. Pedro no habló, no argumentó, no dijo, no, él dijo, Señor, tú todo lo sabes, tú lo sabes todo, yo no te tengo que impresionar con nada, ni con hacer cosas, ni con hablar, ni con nada, yo no tengo nada con qué impresionarte, no tengo nada con qué tratar de glorificarme a mí. No hay nada que yo pueda hacer, no hay nada que yo pueda hacer para impresionarte. Tú todo lo sabes. Yo a lo único que apelo es a lo que tú sabes. Y se humilló. Y él después escribía esto, que es lo primero que leímos al comenzar este mensaje. Y que lo leímos ahora y habiendo hecho un repaso muy superficial quizá por la vida de Pedro, dice, igualmente jóvenes, estén sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humíllense bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Echen toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Pedro enseñó dependencia, a depender de Dios. Yo no puedo decir, no importa lo que tú hayas hecho, el pecado que hayas tenido, no importa, sí importa. Sí importa. Porque cuando somos capaces de reconocer de dónde Dios nos ha sacado, de lo que Él nos ha perdonado,
cuando nosotros somos conscientes de eso, en ese momento podemos ser humildes y reconocer. En ese momento nos podemos humillar. Porque si no se importa, no se importa. Se importa no para enrostrarnos a nosotros mismos, se importa para que seamos conscientes que el Señor nos perdona, el Señor nos restaura, que el Señor nos limpia, que el Señor nos transforma, y que así como la vida de Pedro fue transformada, nuestra vida tiene que ser transformada. Así como Pedro pasó 1000 cosas y cometió 1000 errores, no podemos justificarnos en los errores, sino que tenemos que decir, Dios me está haciendo pasar por un proceso de cambio, de transformación. El Señor me va a cambiar, el Señor me cambia, el Señor me transforma, el Señor quiere hacer de mí algo nuevo. Y ahí es cuando, ¿de dónde me ha sacado el Señor? Sí. Gracias, Señor, porque tú me has sacado, porque tú me estás cambiando, porque eres tú todo lo sabes, y tú sabes qué hay en mi corazón, y tú sabes cómo yo estoy viviendo este proceso de cambio. Tú lo sabes. Humillaos, dice la palabra, humillémonos, no mostremos humildad falsa entre nosotros. A veces podemos decir, oh, somos humildes, como sopita de pan, humildes. La humildad que quiere el Señor es que ser humildes con Él, ser humildes con Dios. Reconozcamos, si reconocemos y somos humildes con Dios y nos humillamos delante del Señor, dice que Él nos levantará. Él nos va a levantar cuando sea tiempo. Cuando somos capaces de humillarnos delante del Señor y de reconocer, podemos depender de Él. Y si hay algo en lo cual podemos encontrar, si hay en algo en que podemos encontrar algo grande, un tesoro, es la dependencia. Depender de Dios. Depender de Dios porque lo reconozco. Porque sé que lo que he vivido es porque Él me ha llevado. Si he triunfado es por su mano, por su gracia. Pongámonos en pie, vamos a orar al Señor.